Eres mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Hoy aprecio. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa La Defensa. Yo soy su servidor Asael Álvarez y les quiero dar la bienvenida a elcaminodeverdad.com. En esta noche vamos a estar hablando acerca de personajes ignorados de la Biblia. Y quisiéramos que ustedes también cooperaran con nosotros, ya sea que puedan escribirnos a la caja de chat. En la página de elcaminodeverdad.com ustedes pueden encontrar abajo un enlace en el cual pueden acceder y pueden seguir viendo la transmisión en vivo, y también pueden ver ahí la caja de chat en la cual ustedes pueden hacernos preguntas, comentarios, las cuales también podemos sacar aquí en el aire. Una vez más les agradecemos por su asistencia. Queremos Esperamos que en este programa ustedes puedan salir edificados al igual que cada uno de nosotros. Tenemos preparada una entrevista por nuestro hermano Juan García, una breve entrevista a la cual vamos a ver antes de pasar con nuestro hermano Jesse Martínez y nuestro hermano William Barenga, los cuales van a hablar cada uno de ellos de diferentes personajes a los cuales hemos estado ignorando a lo largo de nuestra vida, que están ahí en la Biblia, por lo cual, por consiguiente, son importantes, pero que de alguna forma hemos evitado este tipo de temas. Una vez más, gracias, Dios les bendiga, y vamos a ver la entrevista preparada por nuestro hermano Juan García. Hola hermanos, les habla su hermano Juan José García, y este día, el programa específico de este día es acerca de personajes olvidados de la Biblia. Personajes de los cuales muchos no han escuchado, personajes como Epafrodito, personajes como Gallo, este tipo de personajes que han sido olvidados por predicadores, que han sido ignorados por hermanos, y que es importante que nosotros entendamos que son importantes en la Biblia. Personajes que tal vez se escuchen una o dos veces en los versículos solamente, pero ya por el hecho de estar en la Biblia, quiere decir que nuestro Señor quería que viéramos ejemplo como ellos. Así es que el día de hoy la entrevista se va a tratar sobre ellos. Vamos a ir a buscar a algunos hermanos para que nos den la opinión acerca de este tema. No se vaya, quédese con nosotros. Hola, bienvenidos a todos nuestros hermanos y amigos también que nos están acompañando aquí en La Defensa por elcaminodeverdad.com. Estamos aquí con nuestro hermano. ¿Cuál es su nombre, hermano? David Barragán Cruz. David Barragán es estudiante aquí de la Escuela de Predicación en Brownsville también. Hermano, la pregunta que le quiero hacer hoy es, ¿cuántas veces ha escuchado usted alguna predicación de Epafrodito, por ejemplo? Al menos una vez. Al menos una vez. De Epafrodito. ¿Qué hay de Antipas? ¿Alguna vez había escuchado de Antipas? No, pero se menciona en Apocalipsis. Así es. ¿Qué hay de Odésimo? Tampoco lo he escuchado. ¿Usted piensa que debería haber más lecciones acerca de ellos? Definitivamente sí, porque es palabra de Dios y es para la predicación. ¿Usted opina que hay demasiada ignorancia dentro de la iglesia misma acerca de estos personajes? Pues pienso que sí, pero de igual manera al predicarse de estos temas, pues es muy edificante para uno, y sobre todo podemos nosotros enriquecer nuestro conocimiento. ¿Qué hay de Gallo? ¿Ha escuchado a Gallo? No en predicaciones, sino usted mismo cuando lee la Biblia. Pues efectivamente Gallo se menciona en la epístola de tercera de Juan. Así es. Incluso la carta va dirigida a él, ¿no? La carta que le hacen. Y es triste como un mismo apóstol le escribe una carta a este personaje porque fue alguien fiel en la iglesia, y ni siquiera se menciona en congregaciones, ni siquiera sepan de él. Es muy necesario que se hablen de estos temas. Así es. Bueno, amigos, ya lo escucharon. Muchas gracias y nos vemos. Estamos de vuelta aquí, hermanos. Ahora nos está acompañando nuestro hermano Heiner Montealto. Heiner Montealto. Nuestro hermano Heiner Montealto es estudiante nuevo en la Escuela de Predicación. ¿De dónde vienes, hermano? Costa Rica. De Costa Rica. Nuestro hermano viene de Costa Rica, hermano. Allá en Costa Rica, específicamente, ¿cuántas veces has oído de Antipas? Antipas, en realidad no mucho. No mucho. ¿A Diodésimo? Pues no estoy muy familiarizado con él. ¿Y Epafrodito? Algunas veces he pasado en la Biblia, he leído, pero no tengo información sobre el personaje. Y en cuanto a Gallo, ¿qué opinas de Gallo? Sí, también
creo que aparece en Juan, pero no estoy tampoco muy informado sobre quién es. ¿Por qué crees tú que personas como tú o como otros hermanos que están allá en las iglesias no han escuchado acerca de estos personajes? Creo que la razón fundamental es porque no se habla, no se predica acerca de ellos. Muchas veces solamente, como yo, pasamos y no ponemos mucha atención a ellos. Así es, entonces ¿tú crees que debería ser importante hacer lecciones acerca de ellos? Muchos de ellos se mencionan solamente una vez o dos veces en la Biblia, pero ya el hecho de que están mencionados ahí como siervos fieles, tiene mucho de qué hablarse acerca de ellos, ¿no lo crees? Absolutamente, es necesario que la iglesia estemos informados sobre ellos. Es cierto. Entonces, aparte de ser edificante para muchos hermanos, ¿tú crees que la gente del mundo necesita escuchar de personajes como ellos que fueron seres normales? No eran, tal vez, muchos dicen los apóstoles entienden que hicieron todo esto porque fueron escogidos por el Señor Jesús, pero estos personajes fueron personas comunes y corrientes también. ¿Y tú crees que son ejemplo para otras personas que están en el mundo de que sí se pueden hacer cosas grandes? Creemos que sí, porque esto puede animar más a las personas en que estos personajes, al no ser tan reconocidos, pues son parte del plan de Dios. Creo que sí es importante y es bueno. Ok, ya lo escucharon, hermanos, sigan con nosotros. A continuación va a seguir la discusión que van a tener nuestro hermano William Barenga, nuestro hermano Jesse Martínez y Obed acerca de estos personajes. Gracias. Bueno, ahí hemos tenido la entrevista. Ahora vamos a pasar con nuestro hermano William Barenga y nuestro hermano Jesse Martínez. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Muy bien. Buenas noches a cada uno de ustedes y sean una vez más bienvenidos a su programa de televisión La Defensa. Es para nosotros un privilegio más venir a ustedes por medio de este medio tecnológico para poder compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. Como muchos de ustedes ya saben, este es el programa número 3 que estamos transmitiendo en vivo. Una vez más esperamos que usted pueda beneficiarse en esta ocasión de la información que vamos a estar presentándole a continuación. Así que como ya nuestro hermano Asael nos ha mencionado, en esta ocasión estaremos tocando el tema personajes ignorados de la Biblia. Así que vamos sin más pérdida de tiempo, vamos a considerar algunos de esos personajes de los cuales lamentablemente muchos cristianos no están muy bien familiarizados con cada uno de ellos, y la palabra de Dios nos habla bastante acerca del trabajo que ellos hicieron. Hemos mencionado en ocasiones de cómo muchas veces los predicadores, y hemos cometido ese error en ocasiones de predicar bastante acerca del apóstol Pablo, acerca del apóstol Pedro, Santiago, acerca de nuestro Señor Jesucristo, y siempre debemos de predicar acerca de Él, porque nuestro mensaje central, ¿verdad?, es acerca de Cristo. Pero también hay personajes en el registro bíblico que nos enseñan grandes lecciones a cada uno de nosotros como cristianos. Y en esta ocasión pues vamos a estar estudiando acerca de un personaje llamado Epafrodito. ¿Sabe usted quién es Epafrodito? ¿Sabe usted en qué parte del Nuevo Testamento se habla acerca de este personaje? Usted se sorprenderá, pero hay muchos cristianos que no saben acerca de este personaje llamado Epafrodito. Es más, si usted toma el tiempo para preguntarle a algunos hermanos en Cristo, conocidos de usted, si usted les pregunta quién es Epafrodito, lamentablemente muy pocos van a poder decirle acerca de ese personaje. Pero bueno, vamos a considerar algunas cosas que nuestro Dios nos enseña por medio de su palabra acerca de este personaje. Así que espero que haya traído su Biblia y vamos a considerar en Filipenses capítulo 2 para aprender acerca de este personaje una vez más llamado Epafrodito. Si tiene su Biblia, vamos a ir aquí a Filipenses capítulo 2. Antes de leer esta sección de la escritura que vamos a leer, que viene siendo Filipenses capítulo 2, versículos 25 hasta el versículo 30, en el capítulo 2 de Filipenses podemos ver cómo el apóstol Pablo, escribiendo esta carta a los santos en Filipos, una congregación muy cercana al corazón del apóstol Pablo, escribe esta carta de 4 capítulos desde la cárcel en Roma. Filipenses forma parte de las epístolas de la prisión que constituyen Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Cartas escritas una vez más desde la cárcel
aproximadamente allá por el 62, 63 después de Cristo. Y bueno, aquí en Filipenses, el apóstol Pablo enfatiza bastante, ¿verdad?, en cuanto al tema central, viviendo por Cristo, como es digno del Evangelio. Y en el capítulo 2, que es el que vamos a considerar en esta ocasión brevemente, aprendemos acerca de 3 personajes muy importantes de la Biblia. En los primeros versículos, en los primeros 11 versículos, aprendemos acerca de nuestro Señor Jesucristo, el primer ejemplo, supremo ejemplo a seguir. Luego después el apóstol Pablo, en el versículo 19 hasta el verso 24 de Filipenses, capítulo 2, nos habla acerca de Timoteo. Y muchos conocemos acerca de la vida de Timoteo, ¿verdad? Cómo el apóstol Pablo lo menciona en varias ocasiones y cómo habla muy bonito de este cristiano joven y fiel. Y luego el tercer personaje es el personaje ignorado por muchos, es Epafrodito. Y hay 6 versículos aquí en Filipenses capítulo 2 del 25 al 30 donde el apóstol Pablo dedica estos 6 versículos para hablar acerca del trabajo que este cristiano fiel había hecho para el Señor, para el apóstol Pablo y también por los hermanos en Filipos. Nota lo que dice el texto y le pido que me acompañe en esta lectura. Dice la palabra de Dios: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Verso 27. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Note el verso 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Podemos ver varias cosas muy importantes acerca de este personaje Epafrodito. Note lo que dice el versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Note cómo lo describe el apóstol Pablo. Mi hermano, obviamente en la fe. Epafrodito era un cristiano. Había sido bautizado en Cristo Jesús. Dice colaborador y compañero de milicia. Epafrodito había colaborado, había trabajado con el apóstol Pablo en lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También es descrito como vuestro mensajero. Y es interesante que en el texto griego la palabra mensajero es apóstolos, que significa uno enviado, uno que ha sido delegado, no la palabra ángelos como normalmente aparece para lo que es la palabra mensajero. Era un mensajero de los hermanos de Filipos. Y también dice el administrador de mis necesidades. También vemos como el apóstol Pablo en versículos 26 hasta el versículo 27, vemos cómo Pablo nos dice que Epafrodito estuvo a punto de morir por causa de la obra del Señor. En el versículo 30 dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. En estos breves versículos que hemos considerado, nos damos cuenta de cómo Epafrodito fue un cristiano fiel, fue un excelente ejemplo a seguir, fue un cristiano activo en la obra del Señor, fue un mensajero, un ayudador de la congregación para suplir las necesidades del apóstol Pablo, fue un hermano que amaba a la hermandad. El amor de Epafrodito lo podemos notar en la actitud que este personaje tenía para servir a nuestro Padre Celestial, para servir al apóstol Pablo y también para servir a la congregación de Filipos. Hermanos, hoy en día necesitamos más Epafroditos. El apóstol Pablo menciona en los primeros 4 versículos del capítulo 2 en cuanto a la clase de amor que debe de existir en cada uno de nosotros.
en cuanto a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Hermanos, en el capítulo 2, Cristo mostró esa actitud. Timoteo mostró esa actitud de poner a otros en primer lugar antes de a él mismo. Y Epafrodito, este personaje ignorado de la Biblia, también puso a los demás en primer lugar antes que a él mismo. Tanto que estuvo a punto de perder su vida con tal de ayudar a nuestros hermanos de Filipos, con tal de suplir las necesidades del apóstol Pablo. Entonces vemos el amor de Epafrodito, vemos la fidelidad de Epafrodito, vemos todos estos atributos y características positivas de este personaje. Y hermanos, una vez más, necesitamos más Epafroditos en la iglesia del Señor. Le animo en el nombre del Señor a que tome el tiempo para considerar más a fondo estos 6 versículos que hemos considerado y aprenda un poco más acerca de este personaje y que propongamos en nuestro corazón ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Acuérdese que la Biblia nos exhorta a ser imitadores de los buenos ejemplos. Otro de los personajes olvidados, además del que mencionó nuestro hermano Epafrodito, obviamente, verdad, que al hablar del apóstol Pablo, al hablar de nuestro Señor Jesucristo, tenemos un sinnúmero de lecciones de las cuales podemos hablar y nos podemos beneficiar, ya que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 11, el versículo 1, dice, verdad, anima a los Corintios, ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pablo seguía el ejemplo de Cristo. Recuerden, verdad, otra vez, en cuanto a lecciones, de parte del Señor, de parte del apóstol Pablo, tenemos un sinnúmero de lecciones a hablar, pero es en realidad un reto el encontrar personajes tales como los que estaremos considerando en esta hora, que es Epafrodito, y en la epístola, de igual manera como acaba de afirmar nuestro hermano Willy, encontramos entre una de las epístolas de la prisión a la epístola de Filemón, donde también allí uno de los personajes principales, mis hermanos, es ignorado, y tenemos grandes lecciones que aprender acerca de este hombre llamado, o de mejor dicho, ¿verdad?, de este hermano llamado Onésimo. El apóstol Pablo, mis hermanos, escribe a Filemón. Si ustedes siguen conmigo la lectura, especialmente del versículo 9 hasta el versículo 19, nos dice allí el apóstol Pablo, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual dice, vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también a mí. Si se dan cuenta en estos breves versículos, aunque en realidad otra vez la epístola está dirigida a Filemón, uno de los colaboradores del apóstol Pablo, alguien a quien el apóstol Pablo ama en el Señor, en estos breves versículos que nosotros citamos podemos ver una grande enseñanza acerca de Onésimo. Este hermano en Cristo, si ustedes se dan cuenta allí en el versículo 11, el apóstol Pablo hace mención de una palabra bien importante. Le dice ahora a Filemón, quien en otra ocasión, ¿verdad?, obviamente nos dice allí en el versículo 15, se apartó de ti por un tiempo, pero en el versículo 11 el apóstol Pablo dice, antes te fue útil a ti, dice, y ahora te es útil a ti y a mí también. O sea, que Onésimo viene a ser, mis hermanos, nos deja un ejemplo, que es un siervo indispensable, y es algo irónico, si así puedo decir, ¿verdad?, cómo es que el mismo nombre de Onésimo quiere decir útil o provechoso. Hermanos, Pablo afirma
otra vez que Onésimo era indispensable, era alguien que le sirvió a Filemón durante su estancia como esclavo y luego vino a servirle al apóstol Pablo mientras estaba en la prisión. Es interesante nuevamente que ustedes y yo debemos ser útiles en la viña del Señor. Cuando ustedes y yo leemos en 2 de Timoteo, allá en el capítulo 2 y el versículo 21, el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo dice de la siguiente manera: así que si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Noten, disposición. El hermano Onésimo era alguien que era útil en la obra para el apóstol Pablo y ahora había de ser de igual manera para Filemón. Ustedes y yo debemos de estar dispuestos a hacer toda buena obra. Cuando Pablo escribe a Tito, al joven Tito, en el capítulo 3 y el versículo 8, el apóstol Pablo le dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Dice que para que todos los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, porque esto es útil y de grande beneficio para los hombres. Hermanos, Onésimo era alguien que fue útil para el apóstol Pablo y para Filemón. Así es que Onésimo nos da una hermosa lección de ser un siervo útil, siempre estar dispuesto para el servicio de nuestro Dios. Si se fijaron luego en el versículo 12, el apóstol Pablo, en el versículo 13, el apóstol Pablo vuelve a mencionar otra característica de Onésimo. Fue un siervo útil o indispensable, pero también fue un siervo trabajador. El apóstol Pablo dice: yo quisiera haberlo retenido conmigo para que en lugar tuyo, Filemón, ahora Onésimo me sirviese. Por causa de su disposición a trabajar, era un hombre trabajador. Dice: él me pudo haber servido, yo lo pude haber retenido para que me siguiera sirviendo a mí, puesto que estoy preso. Hermanos, cuán importante es que nosotros estemos así, de esta manera, dispuestos a trabajar y que en el momento que se nos requiera, nosotros trabajemos. Este era Onésimo. Y esta es la razón por la cual ahora, ¿verdad? También Pablo lo envía y le dice: ahora lo regreso contigo porque te pertenece a ti. Dice: pero quiero que lo recibas ya no como esclavo, sino más que esclavo, ahora es tu hermano. ¿Por qué? Porque ya nos miró en el versículo 11 que te va a ser útil, y esto es en la obra. Así es que debemos de ser trabajadores. Recuerden lo que el autor de la epístola a los Hebreos en el capítulo 6 y el versículo 10 nos dice allí, ¿verdad? El amor que has porque Dios no es injusto para olvidar el amor que has mostrado a su nombre, sirviéndole a los santos y sirviéndoles aún. Debemos estar dispuestos para trabajar, y esto es, ¿verdad? Otra vez, servir a nuestros hermanos. Onésimo era un siervo indispensable, pero también era un siervo trabajador. Qué bonito otra vez que nuestros hermanos puedan depender de nosotros, no cuando nosotros queramos, sino cuando la necesidad se preste, que ustedes y yo estemos dispuestos a hacer nuestras cosas a un lado para estar listos y trabajar para nuestros hermanos. El apóstol Pablo escribiera a los Corintios de igual manera en su segunda carta, en el capítulo 12 y el versículo 15, dice: yo con mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por amor a vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Esa era la actitud de Onésimo. Onésimo, un siervo, nuevamente indispensable, pero también un siervo trabajador. Y rápidamente, noten el versículo 19, 18 y 19. El apóstol Pablo le dice a Filemón: si en algo te dañó, dice, ponlo a mi cuenta. Yo voy a pagar por él. O sea que Onésimo era un siervo digno de interceder por él. Eso es algo maravilloso, ¿no? Y ahora que aquí teniendo yo a mi hermano Willy, alguien nuevamente se haya ofendido por lo que mi hermano haya dicho, que su siervo puede decir: si algo Willy hizo, yo respondo. El daño que le vayan a hacer a Willy, háganmelo a mí. Ese sería amor. Pablo, mis hermanos, es lo que le está diciendo ahora a Filemón. Si en algo te dañó mi hijo Filemón, mi hijo Onésimo, dice, ponlo a mi cuenta. Si algo le vas a hacer a Onésimo, házmelo a mí. Eso es interesante. Un siervo digno de interceder por él. Es algo hermoso nuevamente tener este amor de hermanos, ¿verdad? Algo que caracteriza
a los cristianos. El Señor Jesucristo dijo allá en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y así conocerán todos que sois mis discípulos. Onésimo, un siervo indispensable, un siervo trabajador y un siervo digno de interceder por él. Así es. Hay mucho que pudiéramos seguir diciendo acerca de estos personajes. Así es. Una vez más, ignorados por mucho, y decimos esto porque en ocasiones le hemos preguntado así a hermanos en una clase bíblica, ¿quién es Onésimo? ¿O quién es Epafrodito? O otros personajes de los cuales se habla muy poco. Y una vez más nos sorprendemos de la falta de conocimiento que hay en la mente de muchos hermanos en Cristo que no han tomado el tiempo para analizar y estudiar estas grandes lecciones, ¿verdad? La palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos exhorta una y otra vez a ser imitadores de los buenos ejemplos. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 4 y verso 17 dice el apóstol Pablo: hermanos, os ruego que me imitéis. Luego en el versículo 1 del capítulo 11, 1 Corintios 11:1, el apóstol Pablo dice: ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. En Filipenses capítulo 3 y verso 17 también dice que debemos de imitar a los que así se conducen. Tercera de Juan, versículo 11 también, ahí el apóstol Juan dice, ¿verdad? Amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. Y bueno, estos personajes como Onésimo, Epafrodito, son personajes dignos de imitar. Pero vamos a considerar otro más, y quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 2 y versículo 13. Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer versículos 12 y 13. Y aquí vamos a aprender acerca de otro personaje del cual muchas veces no se menciona en nuestras predicaciones, clases bíblicas, pero un personaje del cual podemos decir muchas cosas de suma importancia. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí vemos en los siguientes versículos hasta el verso 17. Aquí es donde leemos y encontramos información acerca de la iglesia en Pérgamo. Y consideramos aquí en el versículo 13 una tan sola vez en todo el Nuevo Testamento, en toda prácticamente la Biblia, 31.102 versículos, contiene toda la Biblia, 1.189 capítulos. Una tan sola vez se menciona Antipas. Y es interesante, hermanos, que hay mucho que podemos decir acerca de este personaje, aunque solamente se mencione una tan sola vez. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo menciona a este cristiano por nombre. Es interesante cómo nuestro Señor Jesucristo dice en el versículo 13, la última parte: ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Nuestro Señor Jesucristo tuvo a bien mencionar el nombre de este cristiano fiel, testigo fiel, un personaje que básicamente utiliza casi el mismo título que nuestro Señor Jesucristo se aplica a él en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, donde dice: y de Jesucristo, el testigo fiel. Y vemos que esta frase también se menciona acerca de Antipas, un testigo fiel. Y como mencionaba ahorita, es interesante de cómo nuestro Señor Jesucristo lo menciona por nombre a este personaje. Me recuerda a la enseñanza ya en Juan capítulo 10 y versículo 3, donde nuestro Señor Jesucristo dice que el pastor conoce a sus ovejas por nombre. Y es interesante, ¿verdad?, cómo nuestro Señor Jesucristo menciona a Antipas como por nombre. Y dice acerca de él: mi testigo fiel. Este personaje perdió su vida por causa de servir a Cristo. Dice la Escritura una vez más que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Según la historia, Pérgamo era la sede de la adoración al emperador. Y muchos historiadores y comentaristas comentan de que Antipas
quería ser obligado a confesar a César como Señor. Curios Caesar era la frase en griego para decir César es Señor. Y en vez de esto, se dice que Antipas dijo Curios Jesús Cristo, que básicamente significa el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Entonces negó al César, negó al emperador por tal de confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas importantes, hermano Jesse, y los que nos escuchan, que aprendemos aquí, dice Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a suceder, lo que vas a pasar, ¿verdad? He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, dice, tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Esa frase, sé fiel hasta la muerte, es una frase, es un término intensivo y no extensivo, que quiere decir que debemos de ser fiel hasta el punto de dar nuestra vida por Cristo si es necesario. Y bueno, cuando leemos aquí en Apocalipsis 2:13, vemos que Antipas es un excelente comentario, una excelente interpretación a lo que significa ser fiel hasta la muerte. Y en el contexto de Apocalipsis, que tiene como tema central victoria en Cristo, vemos cómo Antipas estuvo dispuesto a morir por nuestro Señor Jesucristo. Estuvo dispuesto a morir con tal de ser un testigo fiel delante de nuestro Dios. Necesitamos hoy en día más Antipas en la iglesia del Señor. Personajes cristianos, miembros del cuerpo de Cristo que estén dispuestos a todo por el Señor, que estén dispuestos aún a entregar su vida física si es necesario con tal de servir a nuestro Padre Celestial. Vemos el valor de Antipas, vemos la esperanza de vida eterna que estaba en la mente y en el corazón de Antipas, quien no temió por su vida, no tuvo por importante su vida, sino más bien estuvo dispuesto a morir por Cristo. Así como el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Antipas sabía de que si él moría fiel, iba a ser ganancia para él, porque le esperaba un galardón eterno. Él sabía que la victoria le pertenecía a él. Aunque lo mataran físicamente, él sabía de que lo único que el hombre puede hacer es matar el cuerpo, pero el alma iba a estar allá en la eternidad, ¿verdad? Va a estar en la eternidad con nuestro Padre Celestial. Entonces, Antipas una vez se menciona una tan sola vez en la Biblia. Antipas básicamente significa literalmente contra todos. Antipas estuvo en contra de todos aquellos que estaban en contra de Jesús. Él estuvo del lado de Jesús. Entonces necesitamos más Antipas hoy en día en la iglesia, determinados a llevar a cabo la voluntad de nuestro Padre Celestial, determinados en su mente a ser fiel hasta el punto de dar nuestra vida por el Señor. Así que una vez más, solamente una vez se menciona este personaje aquí en la Biblia. Según la historia, se dice que Antipas murió dentro de un becerro de bronce, murió quemado como en sacrificio de oración y ofrenda para los dioses de aquellos tiempos, para el emperador. Fue una muerte muy, pero muy gráfica, si este fue el caso. Si estos historiadores están diciendo la verdad, si ese fue el caso de la muerte de Antipas, fue una muerte dolorosa, pero una vez más, a través de muchas tribulaciones, es necesario entrar en el reino de los cielos, dice Hechos 14, versículo 23. Y también dice versículo 22, y también dice Romanos 8, 18, porque tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no se comparan con la gloria que se va a manifestar en nosotros en aquel día. Antipas, hay mucho que podemos aprender de este personaje, así que le animo en el nombre del Señor a que recuerde las cosas que hemos mencionado y una vez más que estemos dispuestos a vivir conforme a ese excelente ejemplo que tenemos ahí. Ahorita que estás mencionando, en realidad, espero que ustedes mismos se tomen el tiempo y se den a la tarea de considerar estos personajes que ahora estamos compartiendo con ustedes. Ahorita hablaba nuestro hermano, ¿verdad?, en la condición que se encontraba Antipas, y luego menciona allí, además de ser un testigo fiel, y es que como cristianos, ¿verdad?, nosotros anhelamos, obviamente, morir en el Señor, pero casi por lo regular, nunca pensamos en morir por el Señor,
Si ustedes se dieron cuenta en la lectura que acaba de dar nuestro hermano, Apocalipsis dice que Antipas murió ¿dónde? Donde mora Satanás. Esto es por causa del nombre y, hermanos, donde estaba el enemigo. Ustedes y yo adoramos a Dios y le pedimos en nuestras oraciones que nos conceda morir fieles a Cristo, pero de una manera placentera. Y creo, ¿verdad?, que cuando leemos allá 2 de Timoteo, capítulo 4, el versículo 6, el apóstol Pablo dice, porque el tiempo de mi partida está cercano, y estoy para ser, dice allí, ¿verdad?, derramado en ofrenda. Esto es, estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero él dice, he peleado la buena batalla. Nosotros queremos servir al Señor, pero creo sinceramente que tememos morir por el Señor. Debemos de ser como Antipas. El reto está, mis hermanos, cada día en nuestras vidas, y ustedes y yo debemos de perder, como acaba de decir nuestro hermano, la vida por nuestro Señor. Y esto requiere que estemos en medio del enemigo. Además de Antipas, cuando ustedes leen allí la tercera carta del apóstol Juan nuevamente, allí encontramos otro de los personajes que, aunque es mencionado, pocas veces hemos escuchado de las lecciones que podemos aprender de él, de este personaje también olvidado, el cual trata allí el apóstol Pablo y a quien dirige su carta. Este es Gallo. Gallo, si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, allí en los primeros 3, 6 y versículo 11, el apóstol Pablo menciona 3 características importantes de este gran personaje. Nuevamente, el apóstol Pablo le está dirigiendo la epístola a él, y noten por favor en el versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, dice, de cómo andabas en la verdad. Algo me llamaba la atención de aquí de Gallo. Si ustedes notan allí en el versículo 3, el apóstol Juan hace mención de una característica importante. Dice, los hermanos dieron testimonio, dice, de tu verdad. Obviamente esto no consistía en las cosas que otra vez Gallo creía personalmente de su persona, sino concernientes a la verdad. Daban testimonio de tu verdad, la verdad que tú predicas. Noten otra vez esto. Si esta es una característica que ustedes y yo podemos adaptar, debemos hacer lo que el apóstol Pedro nos aconseja en su primer carta, en el capítulo 4 y el versículo 11, ¿verdad? Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Esta es una característica, mis hermanos, que nos debe de distinguir y que distinguía aquí a Gallo. Hablaba la verdad. Cuando nosotros leemos la epístola a los tesalonicenses, la primera en el capítulo 1 en especial, nosotros nos encontramos con una característica que manifestaron no solamente en esta ocasión, ¿verdad?, un hermano, sino la iglesia entera. El apóstol Pablo, cuando les escribe en su primer carta, en el capítulo 1, podemos leer nosotros desde el versículo 5 hasta el versículo 10. Pero noten en el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra, esto es la verdad. Y ellos nuevamente la predicaban, la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Gallo, mis hermanos, era alguien que hablaba la verdad. Incluso, ¿verdad?, tenemos también allí al apóstol Pablo cuando le escribe también de nuevo al joven Tito, ¿verdad?, en el capítulo 2 y en el versículo 1 en particular le hace saber, pero tú hablas todo lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Gallo era alguien nuevamente que hablaba conforme a la palabra, y si se dan cuenta allí mismo en el versículo 3, el apóstol Pablo menciona la segunda característica de Gallo, el cual es, no solamente la predicaba, sino que dice, y que andas en la verdad. Noten, estas son dos cosas importantes. Ustedes y yo podemos creer la verdad, hablar la verdad, pero no practicar la verdad. Gallo hablaba lo que, mejor dicho, ¿verdad?, practicaba lo que predicaba. Eso es de suma importancia. Gallo era alguien, mis hermanos, que vivía conforme a la verdad. Cuán importante es que nosotros sigamos otra vez el ejemplo que tenemos a través del Nuevo Testamento. Cuando oímos acerca del aplicar la palabra, oímos de la condición que se encontraron aquellos discípulos que seguían al Señor en Juan capítulo 6, versículos del 60 al 66.
en el versículo 60 se dice, ¿verdad? Que aquellos empezaron a decir, bueno, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? El versículo 66 dice, desde entonces muchos discípulos ya no le seguían. Y es que es fácil oírla, mis hermanos, pero el aplicarla es donde encontramos problemas. Gallo, dice Juan, yo me gocé cuando oía o dieron testimonio de tu verdad y que andabas conforme o que andabas en la verdad, mejor dicho. Es bonito que ustedes y yo podamos aplicar lo que creemos. Incluso el Señor Jesucristo nos amonesta, ¿verdad? Allá en Mateo capítulo 7 y el versículo 24. ¿A quién os compararé? Dice, bien, el que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Noten esto, el que oye mi palabra y la hace. Venimos a ser entonces prudentes, astutos, sabios. ¿Cuándo? Cuando aplicamos la palabra. Gallo, mis hermanos, era alguien que no solamente hablaba la palabra, sino que la practicaba. Santiago capítulo 1 y el versículo 22, ¿verdad? Considerando lo que el consejo que de igual manera nos da allí Santiago nos dice, ¿verdad? Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Recuerden otra vez, el gran ejemplo que tenemos aquí de Gallo es que prediquemos la verdad, tenemos el consejo, pero debemos también de andar en la verdad. El siguiente ejemplo que nos encontramos es en el versículo 6, donde el apóstol Juan le sigue escribiendo, sí, obviamente, ¿verdad? Estamos hablando de la epístola, sigue hablando acerca de estas características importantes que poseía Gallo. Le dice en el versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio otra vez. ¿De quién? De Gallo, pero ahora de tu amor. Esas son características importantes. Noten esto. Hablar la verdad, vivir la verdad, y esta se va a manifestar en el amor que tenemos para con nuestros hermanos en general. El amor hacia Dios, el amor a su palabra, el amor a su iglesia y el amor a su prójimo. Esta es una característica que define a Gallo, según el apóstol Juan aquí en su epístola. Y esto es porque ha recibido testimonio de aquellos hermanos que fueron y le dieron cuenta al apóstol Juan de lo que Gallo estaba haciendo. Es algo bonito para usted y para mí cuando un hermano se encuentra con nosotros y puede definirnos de esta manera. De que ustedes y yo en realidad conocemos el amor. Si quiere tratar del amor, por favor trate, ¿verdad?, de leer la primera carta del apóstol Juan, con especialidad, ¿verdad?, en el capítulo 4. Note allí el capítulo 4 y léalo detenidamente. Esto es algo que nos define el amor. Y déjenme hacer referencia nuevamente a este pasaje que hice y menciona hace un momento de Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Si usted y yo somos discípulos de Cristo, siervos de Cristo, algo que nos va a identificar con nuestro maestro es el amor. Es el amor. Gallo lo manifestó no solamente con el hablar la verdad, con el andar en la verdad, sino el amor que tenía. El amor, mis hermanos, es algo que nos identifica a ti y a mí. Y como hemos mencionado nuevamente, ¿verdad?, entre estos personajes que hemos hablado, estoy más que seguro que era algo que identificaba a cada uno como cristiano. Ahora debemos de estar prestos para imitar, ¿verdad?, a cada uno de estos personajes que hemos mencionado. En este caso ahora a Gallo, imitarlo en su predicación de la verdad, en su aplicación de la verdad y obviamente en ese amor que dijeron los hermanos que Gallo ahora poseía. Seamos como Gallo y nuevamente, ¿verdad?, alcanzaremos lo que hemos mencionado ahorita en Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 10. Si es necesario que enfrentemos la muerte, por amor de Cristo, mis hermanos, nuestra corona, entonces, ¿verdad?, va a ser reservada en los cielos. Saludos a todos nuestros hermanos que nos están escuchando allá por Reynosa y Querétaro. Muchas gracias, hermanos, que nos acompañan y que apoyan el programa. Es un placer estar entre ustedes y nuevamente les esperamos en 2 semanas, el día martes, el día 12, para que nos sigan apoyando en este programa de la defensa, donde nuestro propósito es solamente proveer a ustedes la palabra de Dios para que juntos nos estimulemos a las buenas obras. Que el Señor nos bendiga y nuestro hermano Luis. Nos vemos, hermanos, y una vez más acuérdense, recomienden a la defensa, a sus amigos y familiares, elcaminodeverdad.com. Y le animamos a que mire también las otras lecciones que ya hemos grabado anteriormente para que sea edificado en la palabra de Dios. Dios les bendiga. Señor,
la creación.